Nosotros al volver hablaremos de algo importante, el cine en el Ecuador. ¿Cómo? Buenos días, Juan Martín es mi nombre. Sí, Juan Martín, ya hice la aclaración. Mucho gusto. Gracias, Juan Martín. Bueno, el cine en Latinoamérica tiene tremendos retos porque el cine compite de forma directa con tremendos monstruos, con Hollywood, por ejemplo. ¿Cómo hacer que comenzar a construir una cultura de consumo del cine ecuatoriano o de las producciones ecuatorianas cuando hay verdaderas asimetrías entre lo que produce Estados Unidos, por ejemplo, en términos de cantidad y en términos de todos estos efectos especiales o calidad, versus un cine mucho más pequeño, pero de alto contenido y de alta calidad en cuanto al contenido? Juan Martín. Así es, Carlos. Como usted dice, el cine ecuatoriano tiene muy buena calidad, ha ido creciendo progresivamente desde que existen políticas públicas de fomento a la cinematografía en nuestro país, desde que existe una institución encargada del fomento a la cinematografía. Y sin embargo, estamos en un ámbito en el que tenemos que competir, como usted dice, con una realidad en la que hay una hegemonía muy grande de contenidos que no tienen nada que ver con nuestra diversidad cultural, con nuestras identidades locales y con nuestras expresiones culturales. Eso justamente es lo que se está planteando como una necesidad que pasa por unos cambios legislativos necesarios para que podamos dotarnos de políticas públicas y de una institución que responda más al momento actual de la cinematografía en el mundo. No podemos entender el cine solo como una expresión cultural. Es muy importante esto, pero también es una industria que genera muchísimos ingresos, que genera empleo, que genera valor agregado y que genera sobre todo unas expresiones culturales a las que tiene derecho de acceder nuestro ciudadano. Eso lo dice la Constitución. Ahora, Juan Martín, ¿cómo hacemos para que desde las instituciones públicas podamos garantizar ese derecho del ciudadano a acceder a una programación cultural diversa y cercana a sus realidades cotidianas? Ahora, en ese sentido, esas realidades cotidianas, el cine independiente y el cine latino sobre todo, a diferencia del cine anglosajón, genera otro tipo de inquietudes, es decir, genera pensamiento, genera reflexión, trata sobre temas sociales en muchos de los casos, pero el tema es que construir audiencias, y esto también pasa en la televisión, por cierto, construir audiencias es tremendamente complicado porque se requiere mucha paciencia, se requiere trabajar en un proceso con un horizonte de tiempo muy largo para poder cambiar los gustos o construir esa cultura o hábitos de los ecuatorianos, y eso requiere también un músculo financiero importante. ¿Cómo poder acceder a ese músculo financiero para poder apalancar todo este desarrollo que tú me estás hablando en este momento? Exactamente, usted ha formulado la pregunta de manera absolutamente clara. Nosotros necesitamos desarrollar un sector cinematográfico y audiovisual fuerte. Eso solo es posible si es que hay una relación mucho más estrecha, directa, con las audiencias. Las audiencias que a estas alturas de la vida ya no son solamente en la sala de cine, las audiencias que están repartidas en una serie de plataformas de circulación cinematográfica. Eso se logra, como usted lo dice, a largo plazo. La formación de públicos, los cambios de los hábitos de consumo cinematográfico y audiovisual es una cosa que se debe hacer progresivamente, no se pueden esperar resultados inmediatos, pero es importantísimo que nosotros nos pongamos ante el reto inmenso de en ese nuevo ámbito, en esa nueva realidad del cine digital, poder crear una relación mucho más fuerte con nuestros espectadores. El cine ecuatoriano, el cine latino, como usted decía, efectivamente es un cine que refleja mucho más nuestras realidades, pero el cine latino puede ser, y el cine ecuatoriano en particular puede ser, y ya es, muy diverso en sus temáticas, muy diverso en sus tratamientos, muy diverso en sus formatos, muy diverso en sus circuitos de distribución, de exhibición, en su llegada al espectador. Hay cosas que nos hacen falta, evidentemente, y que no se van a lograr de la noche a la mañana, pero lo importante, como por ejemplo la producción para niños, porque si no empezamos desde niños a acostumbrar a la gente a ver cine latinoamericano, cine diverso, cine ecuatoriano, no solamente la única opción que en este momento nos permiten las pantallas, vamos a tener después una ciudadanía crítica que esté esperando lo que hace la industria cultural del cine local.
Eso es un asunto que estamos claros que no se puede lograr, como usted decía, sin un músculo financiero, sin unas fuentes de financiamiento mucho más diversificadas que las que tenemos en este momento. En este momento, lamentablemente, tenemos un fondo de fomento cinematográfico que por un lado es muy pequeño, pero por otro lado proviene solo de una fuente, que es directamente el presupuesto general del Estado. Pero es que a eso voy, Juan Martín. En otros países existen incentivos para la inversión privada en cinematografía. A eso voy. Casualmente porque este es un tema que se trató en el tercer encuentro el 25 y el 26 de marzo. A ver, pero ¿cómo lograr ese músculo financiero? Hoy dices, viene de una sola fuente que es el Estado y eso es insuficiente. Pero también hay una realidad. Que los modelos de negocios o los modelos de desarrollo de las producciones audiovisuales han cambiado en el mundo. Escuchaba que de 350 películas que entran, anglosajonas que entran a la Argentina, apenas 30 tienen audiencia, es decir, son capaces de llenar salas. Pero aparte de las salas de los cines, está la televisión. Y aparte de la televisión, hoy en día está el Internet y el cable, donde hoy muchos ecuatorianos y muchos latinoamericanos están consumiendo las producciones audiovisuales extranjeras a través de estas herramientas tecnológicas de hoy en día. ¿Cómo poder competir para ser fuerte, por un lado, y cómo atraer esa inversión privada para poder potencializar este desarrollo de la producción audiovisual ecuatoriana? En este momento ya no se plantean prácticamente en ninguna de las economías, en ninguno de los mercados pequeños como es el nuestro, la posibilidad de hacer una cinematografía solamente apuntando a las audiencias locales. Lo que tenemos que hacer es lograr que se internacionalice el cine ecuatoriano. ¿En qué sentido? Proyectos de coproducción, ya estamos en algunos programas de coproducción muy interesantes que han rendido frutos muy importantes. En este mismo momento, aquí en Guayaquil, yo estoy en Guayaquil porque hubo el encuentro que usted menciona el 25 y 26, ayer y anteayer en la Universidad de las Artes. En este mismo momento se está filmando una película de Sebastián Cordero, se llama Sin muertos no hay carnaval, aquí en Guayaquil. Es una coproducción con México. Detrás de cada película no hay solamente un equipo de gente, de técnicos, de productores, de creadores cinematográficos, sino que hay una serie de encadenamientos productivos. Hay hotelería, estaba escuchando la entrevista que le hizo antes al viceministro de Turismo. Hay hotelería, hay transporte, hay alimentación, hay seguridad. Hay una serie de encadenamientos productivos, hay una serie de relaciones con la economía. Y lo justo es también que los recursos que vengan hacia la inversión para fomentar y para fortalecer la producción del cine no vengan solamente de una fuente tan frágil como es el presupuesto general del Estado, sino que la propia dinámica que genera la producción audiovisual, la exhibición cinematográfica y todos estos encadenamientos productivos de los que hablaba también contribuyen a financiar esa necesidad de invertir recursos. Es una inversión, no es un gasto, de invertir recursos para obtener una rentabilidad que no es solamente financiera. Es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que no podemos ser una sociedad que solo mira una forma de ver el mundo, unas formas de expresión cultural hegemónicas que nos han sido impuestas desde que somos niños en todas las pantallas, en el cine, en la televisión, en el Internet, en el DVD, en todas las ventanas de exhibición cinematográfica. Lo único que puede ver el ciudadano ecuatoriano es Hollywood. Juan Martín, muchas gracias por traernos esta reflexión. Coincido completamente contigo. No podemos tan solo pensar que todas las actividades se tienen que concentrar en una rentabilidad financiera. Hay una rentabilidad mucho más importante, que es la rentabilidad social. Muchas gracias, Juan Martín Cueva. Un abrazo y suerte, por cierto, en un reto tremendamente complejo y complicado, por cierto. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta entrevista. Oh, encantado. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal.